el poder disfrutar de este tiempo maravilloso contigo, Señor, de honrarte, de bendecirte, pero también estar a la expectativa de tu palabra, Señor, de lo que tú nos quieres enseñar, de lo que tú nos quieres dirigir, Padre, en medio de todas las cosas, Señor. Gracias por ser tan precioso, por ser tan hermoso, por fortalecernos, por alentarnos, por hablarnos, Señor, por dirigir nuestros pasos, Señor, y permitirnos el poder disfrutar de tu paz, de tu comunión y de tu gracia infinita. Te bendecimos y estamos atentos a lo que tú nos quieres decir en este día, Padre. Muchas gracias, mi Dios, mi Rey, te damos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén. Bueno, hemos venido compartiendo algo que, bueno, siempre después de que damos la enseñanza en la mañana, me gusta escuchar lo que se compartió. Pues queda grabada la parte de la reflexión, sobre todo en WhatsApp, donde se envía. Y me gusta volver a escuchar lo que compartí, lo que Dios nos ha dado. Y a veces me quedo pensando, después de que he escuchado, digo, Señor, y sobre todo estas últimas 3 semanas, este último mes, creo que la enseñanza ha sido bastante confrontante. Y a veces como que trato de decir, oiga, Señor, espere, como que hay gente que no le va a gustar. Y me dice, Señor, diga lo que tengo para decir a mi pueblo. Así es de que es interesante y parte de lo que Dios nos ha dicho, no lo digo por nadie, lo digo por todos. Y qué bueno que el Señor nos anime a seguir adelante, amén. A veces digo, estoy predicando muy largo en la mañana, voy a reducir y cuando me doy cuenta, bueno, ay, Señor sabe. Porque uno sabe a qué público se está dirigiendo, ¿no? A qué tipo de personas. Si es para los jóvenes, no les gusta más de 5 minutos. Después de 5 minutos ya como que cambian de sintonía. Si es para niños, yo creo que son 3 minutos. Pero si es para personas maduras en el Señor que crecen, ya es una dosis más larga, ¿no? Ya es alimento sólido, como dice Hebreos, para los que han alcanzado madurez. Y qué bueno que el Señor nos esté hablando, porque si uno quiere subir sintonía, hábleles de bendición. Si uno quiere bajar de seguidores, hábleles de pecado. Eso ya uno lo sabe. Y pues yo creo que todos los que manejan las redes sociales saben que los títulos pues atraen mucho, ¿no? Hay títulos que atraen, hay otros que dicen, no me interesa. Y estaba preguntando y justo me encontré con una persona y me dijo, pastor, quiero ir a la iglesia. Y yo le dije, ¿y dónde estás asistiendo? Me dijo dónde estaba asistiendo. Y yo le dije, ¿por qué te quieres retirar de ese lugar? Me dijo, es que quiero cambiar. Y yo le dije, ¿por qué cambia? No, como que quiero escuchar algo diferente. Y yo le dije, mire, con todo respeto le voy a decir algo. Usted está buscando palabra de hombre y no palabra de Dios. Y yo le aconsejo mejor que se quede donde está y siga siendo instruido por Dios. Justamente por eso, ¿no? Y así han ocurrido varias cosas y me hace acordar de un pasaje de Jesús también con algunos discípulos, ¿no? Uno le dice, Señor, te seguiré donde quiera que vaya. Digo, mire, yo no tengo donde recostar mi cabeza. A otro dice, Señor, te voy a seguir, pero espere que me despida de mis padres. Deje que los muertos se entierren a sus muertos, usted sígame. Y siempre hay como un anhelo de buscar cosas, ¿no? Y uno se da cuenta que los días son difíciles. Y sobre todo está viniendo a través de todos los medios y es parte de un proyecto no solo de los gobiernos, no solo del movimiento, sino del mismo infierno, donde hace adormecer la conciencia a la gente y estar tranquilos. Y buscar las cosas fáciles. Y nos gustan las cosas fáciles. ¿A quién no le gustaría que hubiera alguien que realmente le dijera, bueno, mire, venga a tales horas, te voy a decir cómo te vas a volver rico en un momento? ¿Sí? Y gratis. Y gratis. Muchos van a correr. Lo que yo siempre he dicho, si uno quiere crecer en un lugar, tenga mercados. Pero eso es un engaño. Bueno, sí, es bueno saciarle, es buena la ayuda mutua, la Biblia nos dice que tenemos que hacerlo. El escritor de los Hebreos dice, no nos olvidéis de la ayuda mutua, que es tan importante, pero no es la salvación. Unos van a correr por el mercado, por la bendición, y otros
simplemente van a creer que por la bendición que imparten, aunque es parte del deber cristiano, reitero, van a compartir creyendo que eso es suficiente. Pero realmente lo que nos confronta directamente con lo que Dios quiere con nosotros es esa dirección de Dios en medio de todo lo que Él quiere hacer en nuestra vida y nos quiere alentar y fortalecer y dirigir, porque pues su amor inagotable y su paz siempre es la que nos sostiene, ¿no? La que nos ayuda, la que nos alienta. Y quiero leer la palabra, un pasaje que estuve compartiendo qué día en uno de los devocionales. Y permítanme, voy a leer en Segunda de Pedro, capítulo 1, pero lo voy a hacer en esta ocasión en la Nueva Traducción Viviente, los primeros versículos. Y hay una palabra que me llama la atención. Voy a leer en esta versión, traducción del lenguaje actual, la voy a leer. Ustedes síganme en la Reina, le voy a leer el 60 o en la versión que tiene. Y hay una presentación, y es interesante que Pedro, que está escribiendo esta segunda epístola, como se llama, como está escrita en la Biblia, comienza a dejar claro, y es el mismo Pedro que caminó con Jesús. Si usted hace un paralelo entre el Pedro que caminó con Jesús hasta el momento que Jesús está en la cruz, al Pedro que después de que fue lleno del Espíritu Santo, hay un cambio radical en su vida. Parece, inclusive algunos teólogos dicen, parece que no fuera la misma persona, pero realmente es la transformación que tiene una persona luego que ha sido capacitada, y sobre todo, algo que dice en esta palabra, llega al conocimiento realmente del Señor Jesucristo y lo que Él ha hecho. Voy a leerlo, escúchenlo, o síganme en su Biblia. Dice: yo, Simón Pedro, estoy al servicio de Jesucristo. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 1, estoy leyendo. ¿Lo tienen? Sí. Vuelvo y leo. Yo, Simón Pedro, estoy al servicio de Jesucristo, quien me envió a anunciar su mensaje. Reciban mis saludos. Y el saludo que yo les he dicho, ¿no? Jesucristo, nuestro Dios y Salvador, ha sido justo y bueno para con todos ustedes, pues los hizo confiar en Él, como nos hizo confiar a nosotros. Y escucha el versículo 2. Dice: le pido a Dios que los ame mucho y les permita vivir en paz. Gracia y paz, dice la otra versión. Y que ustedes estén siempre dispuestos a conocer más a Dios y a nuestro Señor Jesús. Versículo 3. Dios utilizó su poder para darnos todo lo que necesitamos. Vuelvo y leo esta primera parte. Dios utilizó todo su poder para darnos todo lo que necesitamos y para que vivamos como Él quiere. Dios nos dio todo eso cuando nos hizo conocer a Jesucristo. Por medio de Él nos eligió para que seamos parte de su reino maravilloso. Versículo 4. Además nos ha dado todas las cosas importantes y valiosas que nos prometió. Ahora, en esta versión me gusta lo que dice a continuación. Dice: por medio de ellas, es decir, de esas cosas importantes y valiosas que nos prometió, por medio de ellas, ustedes pueden ser como Dios, o podrán ser como Dios, dice esta versión. Y no como la gente pecadora de este mundo, porque los malos deseos de esa gente destruyen a los demás. Versículo 5. De 2 de Pedro 1 dice: por eso mi consejo es que pongan todo su empeño en afirmar su confianza en Dios, esforzarse en hacer el bien y procurar conocer mejor a Dios y dominar sus malos deseos. Además deben ser pacientes, entregar su vida a Dios, estimar a sus hermanos en Cristo y sobre todo amar a todos por igual. Versículo 8. Si ustedes conocen a Jesucristo, harán todo esto y tratarán de hacerlo cada vez mejor,
y así vivirán haciendo el bien. Pero quien no lo hace así es como si estuviera ciego y olvida que Dios lo ha perdonado o le ha perdonado todo lo malo que hizo. Y el versículo 10, hasta donde voy a leer, dice: hermanos, Dios los ha elegido para formar parte de su pueblo. Si quieren serlo, es una opción. Y si quieren serlo para siempre, deben esforzarse más por hacer todo esto. De ese modo, nunca fracasarán en su vida cristiana. Es interesante, quise leerlo en esta versión, la del 60, está hablando de esas preciosas y grandísimas promesas, y en la versión del 60 dice añadida, fe, virtud, dar virtud, conocimiento, al conocimiento de dominio propio. Y es una gana. Pero aquí, en esta versión me gusta porque nos deja un poco más claro cuál es la intención de Dios. Pero sobre todo quiero resaltar lo que está diciendo el versículo 2 de aquí de 1 de Pedro. Voy a hacer un paralelo y voy a leer las dos versiones. En la del 60, Reina Valera 60, que es la versión que utilizamos frecuentemente, dice: gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Hago un paralelo con la Biblia de lenguaje actual y dice: le pido a Dios que los ame mucho y les permita vivir en paz a ustedes, y que ustedes estén siempre dispuestos a conocer más de Dios y a nuestro Señor Jesús. Una de las cosas importantes que está diciendo aquí la palabra, y que resalta en muchos textos de la Biblia, la necesidad de aprender a conocer a Dios. Hay un primer impacto que produce Dios en la vida de alguien que llega a sus pies, y es la parte de la revelación. Entonces hay gente que queda impactada con ese primer encuentro con el Señor. Pero cuando pasa ese primer encuentro, se quedan ahí y comienzan a vivir de un pasado, de un momento, y cada rato se están acordando de ese primer encuentro con el Señor. Para algunos produjo un impacto en su vida, los marcó. Para otros no fue tanto, sino que en el proceso vio o escuchó muchas de las cosas que Dios ha hecho. Y son dos tipos de personas totalmente diferentes. Una que recibió un impacto porque recibió una sanidad, porque recibió una palabra directa de Dios, porque hubo un toque de Dios, porque no sé qué ocurrió, un milagro sobrenatural en su vida. Y otro porque ha visto en los demás, inclusive creo que en la primera carta, especialmente Juan dice: lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que palparon nuestras manos, lo que vieron nuestros ojos, eso es lo que anunciamos. Hubo un contacto directo con Jesús, y él comienza a decir a partir de esa experiencia que tuvo con Jesús. Y comienza a expresar todo lo que Dios espera con nosotros. ¿Cuál ha sido la dificultad de nosotros? Que nos estancamos. Y nos vimos, nos acomodamos o nos quedamos con una sola experiencia en Dios. Y un solo conocimiento. Me gustaba el cántico que entonábamos: por lo que eres en mi vida, por lo que eres y nada más, por lo que eres, Jesucristo, es que yo te adoro más y más. Porque todo lo que le interesa, lo que nos debe interesar del Señor es conocerlo tal cual es. Y las promesas que Él nos da, y estaba leyendo este pasaje y estaba meditando en él, y podía entender que hay dos clases de promesas. Una de las cosas materiales que necesitamos, de las cosas que anhela nuestro corazón para solucionar parte de nuestra vida, de una enfermedad, de una provisión, de una transformación del esposo, de la esposa, de un hijo, de una hija, de que les vaya bien en los negocios, de que tenga buenos recursos económicos, de que salden algunas deudas que tienen. Entonces, hay diferentes motivaciones por las cuales la gente sigue a Dios. El problema es cuando ya reciben lo que estaban esperando, se quedan con eso. Es como decir, ya conocí a Dios, me dio lo que necesitaba, así de que aquí me quedo. Y usted examina la Biblia de ese tipo de personas y están marcadas las promesas de bendición. ¿Sí? Si ha sido por sanidad, entonces resaltan muchos textos que hay de sanidad. Si es de protección, hay muchos más textos de
de protección. Entonces, según la necesidad que tenemos, estamos buscando de Dios. Ese es un tipo de personas. Otro tipo de personas es casi como está diciendo la palabra, o como leíamos como expresamos en el cántico ese, por lo que eres, por lo que eres. Ahora, esas promesas, y es lo que está diciendo aquí el apóstol Pedro, esas promesas se hacen efectivas en ustedes y van sosteniéndoles en la vida cristiana que realmente Dios espera de ustedes cuando Dios empieza a revelarse a su vida y tú permite que esa revelación sea para ti. Muchas veces nos quedamos con un solo conocimiento. ¿Quién es Jesús para usted? Mi Salvador. Excelente. ¿Pero solo su Salvador? ¿Quién es el Espíritu Santo? Normalmente los que crecimos aquí en la iglesia, que estoy hablando de un buen grupo, nos enseñaron la dependencia del Espíritu Santo desde un tiempo para acá. Y el Espíritu Santo es lo más interesante, los dones, lo más interesante, el hablarle en lengua excelente, el profecía, qué importante, la manifestación de los dones. Casi desde que yo vine aquí a Sinaí fue así. Y yo llegué a principios del año 80, imagínense. Más o menos. Pero nos quedamos ahí. Y qué buena la experiencia del Espíritu Santo. Pero nos perdimos muchas cosas más que hace el Espíritu Santo. Por ejemplo, revelarnos al Padre. Nuestro caminar diario. Y hubo un tiempo que nos centramos solamente en los dones. Lindo, excelente, hermoso, precioso. Hay un regocijo tremendo en la presencia del Señor. Entrar a su presencia en adoración, el sentir esa maravillosa presencia, excelente. Pero en el diario vivir nos faltó algo. Y parte de la función del Espíritu Santo es revelarnos al Padre. Es revelarnos la palabra que Él nos habló. Jesús mismo dijo, Él tomará de lo mío y os lo hará saber. No se preocupen que no se les va a olvidar. El Espíritu Santo que vendrá a ustedes dando la promesa, vendrá y recordará todas las cosas. Ahora, aquí Pedro justamente está diciendo lo mismo. Y paso a la Reina Valera 60 porque él le está diciendo, gracia y paz sean multiplicadas. Es el saludo que yo les dije que sería interesante nosotros, que no fuera solamente, insisto mucho, ¿no? Hermano, Dios te bendiga, que es lo tradicional en nosotros. Igual la gente del mundo, la gente que no conoce a Dios, tiene un pequeño conocimiento de Dios, dice que Dios le bendiga. Nuestros padres, la bendición que nos daban, justamente nos decían que Dios te bendiga. Excelente. Pero todo lo que se vuelve común carece de sentido. Por ejemplo, usted come, le sirven una comida exquisita que nunca la ha probado y le fascina, le gusta. Si se la repiten todos los días, ¿qué pasa? Ya lo último, ya se perdió el sabor. ¿Sí? Ya se perdió el sabor, se perdió la esencia. Igualmente nos pasa con las promesas de Dios. Una vez que se vuelven tan comunes en nosotros, entonces simplemente ya pierde el impacto. Una persona que no ha sentido el amor de Dios, la primera vez que por la dirección del Espíritu Santo, Dios toca sus sentidos espirituales y siente ese amor de Dios, toca tan profundo la fibra de su corazón que le impacta y le agradece a Dios por ese amor incondicional. Pero con el tiempo simplemente ya sabe que Dios le ama. Lo comparo mucho con una pareja de novios. Recién se conocen, hay un pegue especial, digo yo. ¿Sí? Que no duermen pensando, hablando y a veces con las comunicaciones, 3 de la mañana y como dicen algunos de los chistes, no cuelga tú, no cuelga usted, no, y se quedan ahí. Sí, toda la noche, que quién cuelga primero, que no, que espere que te quiero contar, y se encuentran al otro día. Eso es bonito porque es la etapa de noviazgo. Espere que se casen. Espalda con espalda, por no decir otra cosa, ¿no? Y ya, se acabó la charla y yo ya me encargué de lo mío, y yo me encargo de lo mío, encárguese de lo tuyo, y ya las palabras, pasa, y pregúntale a una persona casada, a ver si no pasa eso. Ya no, el deseo de conversar con la persona ya pasa a un segundo plano, ¿no? Ya sabe que ella está ahí, ya sabe que él está ahí, y más bien pórtese bien porque si no nos vamos a enojar. La relación con Dios es muy parecida. Queremos hablar, oramos al Señor. Hay un tiempo que es tan lindo en la vida cristiana, que es una oración continua, que así esté haciendo lo que está haciendo. Señor, te amo, gracias Señor, quiero saber más de ti, Señor, quiero saber, quiero crecer, pero llega un tiempo del estancamiento.
Dios te ama. Sí, yo sé que te amo. Yo sé que me ama. Yo te ayudo. Sí, Señor, yo sé que me ayudas. Se pierde la esencia. Y eso es lo que Dios nos pide, que no permitamos que se acabe. Porque entramos en la rutina, entonces como que estamos como los de Grecia. Y Pablo habla de eso en alguno de los pasajes. Por ejemplo, llegando a Éfeso, ellos siempre era novedoso lo que venía. Y él cuando llega a esa ciudad, quieren escuchar algo nuevo, porque inclusive le dice que él parece que fuera de los dioses y vienen a la novedad. Pero cuando él comienza a hablarles palabras directas de Dios, a lo último sale hasta apedreado ese lugar. Porque la gente ya tienen el anhelo de oír, pero no de practicar. Entonces, como dice Santiago en algunos pasajes, nos volvemos en oidores de la palabra, pero no hacedores. Si una persona quiere crecer espiritualmente y quiere conocer realmente a Dios, a medida que va leyendo la palabra, que va recibiendo la enseñanza y comienza a aplicarla a su vida va teniendo una transformación y hay un apego a Dios tan interesante que comienza a conocerlo. Y esto es lo que el apóstol Pedro está diciendo en este pasaje. Escuche cómo lo dice, gracia y paz sean multiplicadas. Ahora, noten que yo les he hecho, vuelvo y retomo, hermano, el saludo de nosotros debiera ser al menos, porque todo lo que necesitamos es la gracia de Dios y la paz en nuestro corazón. Si tienes esas dos cosas, puede enfrentar cualquier situación. Ahora, el asunto es cómo crecerlas, cómo crecer en ellas. Y esta es la respuesta que el apóstol nos está diciendo en este pasaje. Dice, esa gracia y esa paz tienen que ser multiplicadas. Y son multiplicadas en el conocimiento, dice ahí la palabra, de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. No nos podemos quedar simplemente con el conocimiento inicial. Porque inclusive uno de los factores que siempre es tan complicado en una iglesia es la parte del discipulado. No nos gusta el discipulado. Un joven que recién llega a la iglesia, uno dice, bueno, tiene que pasar un discipulado. ¿No puedo saltarme esa etapa? Y es difícil porque es el ABC de la vida cristiana. Y a veces más cuando hay un movimiento del Espíritu Santo, sí que se sabe saltar esa etapa de la vida, que es la que le va a dar cimiento para más adelante en medio de todas las cosas que tienes que enfrentar en la vida cristiana. Es como si un niño, voy a decir Iker que está aquí, dijera, tengo que hacer todo el preescolar, sí, y tengo que hacer toda los estudios básicos, primaria, que le decimos acá, sí. Y yo no puedo hacer primero, segundo, aprender a leer y escribir y pasar a la universidad. Saltarnos una etapa de... no. Pero voy a buscar cómo hacerlo. Sí, lo puede conseguir. Usted no ha escuchado de gente que ha trabajado en el gobierno, que han desempeñado cargos y después hacen una investigación y una parte de estudios que nunca le hicieron, simplemente consiguieron el título. Y esos hay muchos. ¿Sí? Bien, aquí hablando en tono bajo, aquí entre nosotros, no que no nos escuchen mucho. Hay mucha gente que ha llegado a ser pastor y no han hecho un discipulado. Generalmente soy como director del seminario ISTE en Colombia. Y hay directores que no han hecho todo el estudio. Yo no quería hacerlo. Ya hice un seminario, ¿para qué más? Estoy haciendo esto ahorita de una capacitación y alguien me dijo, pero ¿para qué sigue estudiando? Ya es suficiente con lo que sabe. No, necesito conocer más, no para llenarme de conocimiento. Y créame que si en estos momentos con esta capacitación que estoy haciendo ahora de 3 meses, esta intensiva, uno se da cuenta cuántas cosas nosotros hemos hecho, inclusive como iglesia, que son ilegales. No estamos ceñidos a las normas. Y después vienen y nos piden cualquier documento, cualquiera de lo que está ya aprobado, y decimos, no, es que la autoridad se levantó contra nosotros. Es que no está haciendo las cosas correctas. No está haciendo las cosas correctas. Igual el gobierno pone sus leyes, injustas muchas de ellas.
Pero hay de usted si no se somete a ellas. ¿Y de dónde? ¿Dónde está puesta su confianza? Entonces, ese proceso del crecimiento, y por eso Pablo está diciendo, mire, crezcan en esa gracia y esa paz de Dios. Esa gracia es la revelación de Dios a tu vida. Dios que se comienza a revelar realmente como es, y te das cuenta que las promesas que te está dando no te la dando un hombre, ni te la dio un pastor, ni te la dio una iglesia, ni la leyó en un papel que fácilmente lo podemos. A mí no me gusta esta hoja, entonces la voy a arrancar aquí de la Biblia y simplemente me paso, porque aquí está escrito algo que no me gusta. Pues gústele o no, se desaparecerá de su libro, de su Biblia, pero no la va a poder borrar porque las otras reproducciones que salen van a salir con ese pedacito que usted quitaste. Entonces ponemos argumentos, y aquí en la biblioteca hay varios libros. Cuando salió la Reina Valera del 60, muchos dijeron está mal escrita porque tal parte quedó mal traducido, y en todas les encuentra errores. Entonces, ¿cómo no caer en error? Crees que en el conocimiento y en la gracia y paz, como dice esta palabra, de parte del Señor, del Señor, para que cuando tú te acercas a Él, cuando tomas la palabra, que ya no la tomas como una palabra muerta, sino una palabra viva, una palabra que te transforma, y la comienzas a aplicar a tu vida, se va a caer todo argumento que pueda venir contra ti, que trate de poner en duda las promesas que Dios te ha dado. Por ejemplo, y la palabra dice que Dios estará todos los días con nosotros. Y nos suceden cosas, nos pasan cosas. Y nosotros decimos, ¿por qué si he orado tanto, si he ayunado tanto, por qué me pasan estas cosas? Bueno, porque hay formas en que Dios se va a revelar a tu vida, sino a través de esas cositas que te están pasando. Ahí lo vas a conocer. Él nunca prometió, y si hay algún pasaje que diga esto, no sé que lo saquemos del contexto, nunca nos prometió que no íbamos a tener problema, al contrario. Estás enfrentando una batalla, y creo que esta semana le he hablado de la batalla que nosotros enfrentamos. No tenemos lucha contra sangre y carne. No es por los hermanos, no es por las autoridades, no es por gente, es por lo que hay detrás de ellos y por todo un sistema espiritual que nosotros estamos enfrentando. Amén. Y ese sistema nos va a tratar de destruir. Y Dios nos ha dicho lo que tenemos que hacer. Y sabiendo qué tenemos que hacer, Dios no lo podía hacer por nosotros, nos corresponde a nosotros. En el conocimiento de Dios, Señor, revélate a mi vida, que fue la oración que yo siempre digo, que de las primeras oraciones que Dios le pedía al Señor. Y cada día le digo, Señor, revélate a mi vida, porque hay cosas de Dios que no alcanzo a comprender y que necesito esa revelación de parte de Dios. Pero tienen que ser aumentadas por el conocimiento, dice la palabra de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Para poder comprender todas esas promesas que está mencionando en el versículo 4, dice, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaras a ser participantes de esa naturaleza divina, es decir, para hacer las cosas conforme al llamamiento de Dios. Pero el problema es que a veces nosotros no nos gusta la forma como estamos enfrentando la cosa. Entonces, a veces hemos escuchado un evangelio facilista. Yo me pudiera decir, todo lo que usted necesita, y lo he dicho muchas veces, todo lo que usted necesita es la gracia de Dios y la paz. Sí, Dios no la da, pero a nosotros nos toca utilizarla, creerla. Cuando defino la gracia es algo que no merecemos nosotros, un regalo de Dios. Y hay gente que tiene una gracia de Dios interesante, pero no se sabe utilizar esa gracia de Dios. La gracia de Dios te conecta con personas. Te conecta con personas. Aún con gente que no contiene conocimiento de Dios. Ven en ti que hay algo diferente. El problema es cuando usted no sabe utilizar esa gracia que Dios colocó en ti para la revelación de Jesucristo, sino únicamente para que se aprovechen de lo que Dios colocó en ti. Y hay gente que se aprovecha, ¿no? Un cristiano que tiene la gracia y la paz de Dios, que trabaja en una empresa, tiene muchas ideas interesantes. Se sacrifica por la empresa. Hace más de lo que tiene que hacer. Pero alguien viene y te contamina y dice, usted es un regalado.
Una frase que nosotros decíamos cuando yo estaba trabajando en construcción, especialmente los ayudantes escuchaban mucho eso. Yo trabajo de acuerdo al pago. Y como era poquito, pues entonces trabajaban poquito. Y si uno les exigía un poquito más, decía, no lo hago. Si me aumenta. Entonces muchas veces tocaba sacar personas que caían en esa, y nosotros le decíamos esa semillita que se regaba, y simplemente tenía otra persona, y había rotación de personas, y al menos en la última empresa donde trabajé, simplemente había un servicio que nosotros decíamos, necesitamos tanto de personal, venía y si no nos cayó bien, pues simplemente lo sacamos, enviamos a otros, y una rotación constante de gente, y no habíamos 2 o 3 personas que éramos los constantes. De resto, si alguien nos caía mal, pues, o no era honesto en su trabajo, pues, mire qué pena quitar su liquidación, chao, hasta luego, mándeme en otros. Si este no quiere trabajar, hay otros 50 que quieren trabajar. Entonces, se convierte también en una esclavitud. Y a veces llegaban con cristianos que eran peores que los que no conocían a Dios. Porque apenas se dan cuenta que uno era cristiano, y más si era un líder de la iglesia, entonces, usted siendo líder me va a obligar a trabajar. La respuesta es, sea honesto con lo que tiene que hacer. Haga las cosas correctas. Haga las cosas correctas. Y esto es lo que nos está diciendo el Señor. Ahora, el problema también en la vida cristiana es que pensamos que como es gratis, es gracia, es regalo de Dios, no nos tenemos que esforzar nosotros. Entonces, simplemente Dios le dice a alguien, te voy a abrir una puerta de trabajo muy buena. Amén, Señor, la necesito. Entonces se queda esperando en la casa. No, Dios te da una promesa y comienza a buscarla. Esfuércese. Esfuércese. Comienza a buscar. Se abre esa puerta. Dios te necesita en ese lugar. No solamente por los beneficios que tú vas a recibir, sino por lo que Él quiere hacer a través de ti en el lugar donde te colocó. Amén. Tener claro eso es bien interesante, porque es Dios quien te abrió esa puerta y yo escucho a hermanos dando testimonio y le doy gracias al Señor porque me dio una puerta que no esperaba. Qué bendición en esa empresa. Me recibieron con los brazos abiertos. El jefe, mejor dicho, la jefe, qué sé yo, me ama, me consiente más que a todos y es la gracia de Dios en esa persona. Pero luego el enemigo dice, tú me haces estorbo en esta empresa. Y te comienza a levantar a todos los compañeros ahí contra usted. Te siembran la semillita, igual que el diablo se vio la semilla en Eva, ahí en el huerto. ¿Con qué te han dicho? Y comienzan a decirle, y comienzan a hablarle cosas de la empresa. Era bonita hasta que alguien vino y te contaminó el oído. Y comenzó a ver todos los errores. Un jefe duro, tacaño, que se enriquece a costilla del pobre proletariado, es que dicen, ¿no? ¿Sí? Hacen riquezas y ahorita hay un sistema de que toda empresa es a quebrarla como sea y que no haya ganancia para los que invierten, sino, bueno, todo un sistema económico que hay. Entonces, eso queda sembrado en el corazón y el diablo pone en tu corazón para sacarte de ese lugar. Y nunca vas a ver el propósito por el cual Dios te colocó ahí. Entonces comienzan a buscar empresas, a buscar lugares. ¿Dónde me ofrecen mejor? Mi trabajo vale. Sí, tu trabajo vale. Pero más vale lo que hay dentro de tu corazón y que cumplas los propósitos de Dios donde te coloca. Cada vez que usted comienza a hacerle estorbo al diablo en ese lugar donde está, él va a colocar una incomodidad dentro de ti porque abriste el corazón, porque no entendiste que te colocó ahí el Señor y si quiere promoverte, Él te va a promover. Y si tú comprendes perfectamente que es Dios quien te colocó ahí con un propósito, no solamente de bendecirte, sino de producir un impacto, un estilo de vida. Así no testifiques de Jesús. Con palabras, lo va a testificar con hechos. Que las palabras hablan más, que los hechos hablan más que las palabras. Por eso dice por los frutos. Y te mantiene firme. Sí, se va a levantar el infierno contra ti. Pero el que te sostiene en ese lugar es Dios. Y cuando te necesite, en otro lugar, simplemente Él te va a decir, llegó el momento de moverse, aquí abrí esta puerta, te vas a mover con mi bendición. Ya cumpliste tu propósito aquí.
Entender eso solamente en el conocimiento y la revelación de Dios. Y lo que Dios espera de cada uno de nosotros es que podamos comprender que nuestra vida Él la dirige y la conduce a donde Él quiere que tú estés. Se necesita el testimonio de Dios en el lugar donde Dios te ha colocado. Hay gente que está en tinieblas. Hay gente que anda en oscuridad. Pero si no sabemos asumir la responsabilidad que inclusive Pablo dice, somos embajadores. ¿Qué es un embajador? Está representando una nación en otra nación, en otro lugar. Y se espera que allí donde es colocado como embajador, tú tengas la cultura de la nación de donde te enviaron y no adoptar la cultura de la nación que te recibió. Ahí vas a representar. Si la Biblia dice que somos embajadores del cielo, entonces lo que Dios está esperando es que tú representes al cielo, tú representes al Señor en una forma visible, es lo que hace, en lo que dice y en la forma como te comportas en ese lugar. Yo recuerdo un caso que me pasó con un hermano hace muchos años. Estaba yo comprando un repuesto en cierto lugar aquí en la ciudad y pasó mientras me conseguían el repuesto me puse a conversar con otra persona ahí y le estaba testificando de la iglesia, que estamos aquí en la 27 Sur con Caracas, que era una iglesia que buscábamos de Dios, y pasó un hermano en bicicleta. Le digo, mire, dice que venía en esa bicicleta, ese asiste a la iglesia. Me dice, ¿y así como él son todos los hermanos? Enseguida yo me quedé pensando, ha cometido una falta. Dice, bueno, él está tratando de ser como los demás. Y dijo, sí, porque si así son todos, yo creo que ellos necesitan arrepentirse más que nosotros. Le digo, ¿y por qué? Dice, mire, todos los lunes, él viene, se mete a esa tiendita de allí, abre la puerta y se hace en una mesa que hay detrás de la puerta, y a las 3 de la tarde está en una borrachera que ni sabe lo que dice. Y era un hermano antiguo en la iglesia. Y que a veces molestaba en la iglesia. Todo le molestaba. Inconforme. Yo decía, ay Señor, qué terrible. No es un embajador tuyo, Señor. Igual usted escucha que un cristiano en un lugar apenas dice, ¿y ese cristiano? Y todos los cristianos se portan así. No dice él, sino todos. ¿Sí? Todo. Ese es el testimonio que a veces Dios afecta tanto la relación con Dios. Ahora, es bien interesante, quiero utilizar otro pasaje que estaba pensando y he estado leyendo mucho la vida de José en estos días y me metí a estudiar mucho la vida de José. Y hay un encargo, siempre lo hemos leído y es un texto que es bien conocido para nosotros. En el capítulo 1, las recomendaciones, y yo le hablo como recomendaciones que Dios le da a Josué. Y es interesante porque en medio de todo el pasaje parece que da la impresión a veces como si Dios no le hablara directamente a Josué, sino todo lo que le encomendó y le dice, haga todas las cosas conforme se las dije a mi siervo Moisés. Y usted mire en el primer pasaje, dice conforme se le dijo a mi siervo Moisés. Así como se le dijo a Moisés, usted tiene que cumplir hacerlo. Y a veces como que se queda hay un intermediario ahí que uno dijera como que córrase tantico para ver un poquito más allá. Pero hay unas cosas que le dan la recomendación a Josué para que siga adelante. Y son dos textos que hemos leído siempre. Bueno, voy a leer dos versículos. En el capítulo 1, versículo... Voy a leer desde el 7. Capítulo 1, versículo 7. ¿Lo tienen? Josué, capítulo 1, versículo 7. Antiguamente, como teníamos una sola Biblia, decíamos la página, ¿no? Me acuerdo de esos tiempos. En la página 214. Bueno, ahorita hay diferentes versiones y no podemos hacer así. Bueno, dice, versículo 7 del capítulo 1. Solamente le dice a Josué, solamente, esfuérzate. Solamente, esfuérzate. Y sé muy valiente. ¿Para qué? Para
cuidar de hacer conforme toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. Para eso necesita esfuerzo y para eso necesita ser valiente. No te apartes de ella ni a derecha ni a siniestra. ¿Para qué? Para que seas prosperado en todas las cosas que emprendan. A una persona que quiera ser un emprendedor, yo creo que estas mismas palabras tendríamos que decirles. No va a depender de lo que nosotros oremos por ustedes, sino lo que usted tenga en cuenta en las enseñanzas que Dios te ha dado. Amén. Eso es todo. Y luego le dice, nunca se aparte, versículo 8, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Háblala. Sino que de día y de noche meditarás, piense en él. ¿Para qué? Para que guardes y hagas conforme a todo lo que esté escrito, porque entonces harás prosperar tu camino. Y vuelve, le dice, y todo te saldrá bien. Bien pudiéramos hacer una pregunta aquí que sería interesante. ¿Por qué las cosas nos salen mal? ¿Por qué? Ay, es un propósito de Dios que me vaya mal. Y el pastor acaba de decir, para conocerlo cuando me va mal. Una cosa es propósito de Dios y otra cosa es que no estamos haciendo las cosas correctas, entonces todo nos comienza a salir mal. Por eso es tan importante, cuando conocemos a Dios, sabemos si es Dios trabajando para mostrar su poder en nosotros, para mostrarle a la gente cómo en medio de las pruebas y dificultades, nosotros nos paramos firmes y salimos adelante y no nos dejamos llevar por la situación. Y otra, que a causa de nuestro mal comportamiento, Dios tenga que disciplinarnos. Esas son cosas diferentes. Si alguien, la forma antigua, a veces nuestra madre o nuestro padre, en el caso mío, a veces, bueno, que mi papá casi nunca lo hizo, pero mi mamá cuando decía darnos duro nos daba. Y a veces justo utilizamos esos pantalones cortos, que era la moda, y a veces aparecía la correíta aquí marcada. Y los compañeros de estudio nos decían, ¿y qué le pasó ahí? No fue el asiento que me quedó marcado. No era tal. O a veces sabían que era por ahí un cariño de mi mamá. Y nos decían, te portaste mal en la casa, ¿no? No, fue que... Pues no, eran las marcas que nos quedaban. En ese tiempo no se puede hacer eso, ¿no? Bueno, ahí dejemos. Pero es interesante porque nos corregían. Y a veces Dios dentro del proceso nos permite, en el conocimiento de Dios, el conocer cuál es la consecuencia de las cosas que estamos pasando. Es porque Dios quiere mostrar su gloria en ese momento. A través de ti esta semana estuvimos hablando en devocional en cuanto a esto. ¿Sí? En ti me gloriaré porque tú eres mi siervo, le dice a Israel. En ti me gloriaré. Y es interesante cuando comprendemos, Señor, te voy a llevar a esta empresa y vas a pasar por un momento difícil. Pero yo voy a estar contigo y te voy a sacar adelante. Señor, si esto va a pasar en la empresa, entonces yo no dentro. No, es necesario que esté ahí. Porque vas a aprender y le vas a enseñar a otros cómo se tiene que pasar. Yo recuerdo hace muchos años cuando hubo un momento de ministración del Espíritu Santo. Creo que estamos en el local pequeño antes de construir la segunda parte. Y hubo un domingo que hubo una presencia del Señor impresionante, maravillosa, digo yo. Y el Señor a través de una persona le habló a alguien y le dijo, vas a ir al hospital, vas a estar en una clínica dentro de muy pocos días. Y hubo un momento, una pausa y le dijo, allí vas a testificar a las personas cómo confiar en mí y vas a ser sana. La familia escuchó solamente la primera parte. ¿Cómo así que Dios va a llevar a mi mamá a una clínica? Eso se formó un problema en la iglesia terrible. ¿Cómo así que Dios le dice a mi mamá, si luego Dios no es guardador, no es protector, no es... y se convirtió en un problema. Creo que estaba iniciando apenas los primeros días de pastora o como coordinador, fue el primer tiempo que estuve yo. Y se volvió un problema. Pero no escucharon la segunda parte. Lo cierto fue que muy a pesar de la protesta de la familia,
A los pocos días la hermana tuvo que llevarla por urgencia al hospital. No sé cuánto tiempo tuvo, 8, 15 días. Estuvo bien grave. Pero todas las personas que estaban alrededor de la cama de ella conocieron de Jesús. Entonces, no lo entiendo, lo dice la palabra, sí, pero no lo entiendo. Pero si ella no hubiera estado ahí en ese lugar, muchas personas, inclusive personas que partieron ahí en la clínica a la presencia del Señor, se hubieran ido sin haber conocido de Dios. Cuando uno comprende esto de Dios, ¿qué puede uno alegar contra Dios? Señor, si es tu voluntad. Lo que dijo Jesús en Getsemaní, Padre, si es posible, pasa en mí esta copa, que yo no tenga que pasar por la cruz, es lo que le está diciendo. Pero, Señor, si no hay otra forma, y tú es tu propósito, hagas tu voluntad, está bien, lo voy a hacer. Eso es una dependencia de Dios y eso es un conocimiento de Dios. ¿Se perdió algo? ¿Se dañó algo? Bueno, Señor, quizás no estoy utilizando las cosas como debo utilizarlas. Eso es aprender a tener una dependencia de Dios. Hay pérdidas, a veces tenemos pérdidas, a veces producen daños que a veces ni siquiera nosotros entendemos el por qué suceden esos daños. Señor, si yo fui tan cuidadoso y todo, y que nos duele tanto el que Dios nos toque cosas que apreciamos, y a veces Dios como que se ensoñerea de, te voy a tocar lo que más está ocupando el primer lugar y está desviando de mi propósito, es pedántico. Entonces su celular usted lo cuida, lo protege, lo guarda, lo cuida bien cuidadito y lo amarra, lo sostiene, hasta lo cuelga aquí. ¿Qué hace yo? El celular es lo más básico para usted y no puede dormir si no está su celular. Y un día el otro llega y lo prende y se dañó. Se dañó. O lo botó y no se dio cuenta cómo. Se le amargó el día. Que ya cuando veníamos con Fernando y estábamos haciendo algo y se me quedó el celular en el carro y ya había entrado aquí. Y ya, se queda allá. Mañana lo encontraré en el carro. Como que tuve la intención, me voy a sacarlo del carro. Nada, que vengo cansado, quiero descansar y pues el celular se quedó por allá al final. Ni lo necesito. Y ya, al otro día fui y lo encontré y ahí estaba. Y ya, no pasó nada. No me trasnochó ni nada. Y, bueno, Señor, los mensajes que tenía que recibir ahí estaban y ya. O sea, y a veces Dios se propone tocar esas cosas que están aquí tan adentro. Hay un ejemplo en la Biblia que yo lo menciono cada rato, ¿no? Abraham con su hijo. Dame tu único, sacrifícalo. Tu único, ¿no? Posiblemente no vas a tener más. Señor, pero 25 años esperando este hijo y tú me lo pides ahí cuando lo estoy empezando a disfrutar, ya era un adolescente, porque el niño va a hacer unas preguntas. Sí, sacrifícalo. Hay cosas que Dios te va a tocar. Y te va a tocar duro. A veces son los hijos. No quisiéramos que los hijos pasaran por situaciones. Ay, ellos entran en unos problemas y siendo advertidos, pero ¿por qué este cabezón? Tú sabías que no tenía que abrir el corazón. No, Y a veces uno dice, Señor, mis hijos, tanto que oro por ellos. Y cometen. Yo sé lo que estoy haciendo con ellos. Tú sigue orando por ellos. A veces uno como pasa por la gente, le advierte, le dice, mire. Ay. Bueno, Señor, yo cumplo con lo mío, seguir orando por ellos, Señor. Pero enséñale, Señor. Tócalo, Señor. Y a veces Dios viene y toca lo que más les duele. Pero cuando aprendemos a entender que todo es del Señor, aún las cosas materiales, aprendemos a depender no de las cosas materiales, sino de Dios. ¿Se cerró esta empresa? ¿Se quebró? Bueno, Dios tiene otra mejor. Terminó un proceso aquí. Ahora, Señor, tienes un proceso diferente, Señor. Pero siempre la expectativa de lo que Dios quiere hacer. A Josué le dice, mira, solamente esfuérzate, dice, muy valiente para cuidar, poner o hacer todas las cosas conforme a la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra para que seas próspero en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca, dice el versículo 8 del libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para guardar y hagas conforme a todo lo que está escrito. Entonces hará prosperar tu camino y todo te irá bien. La primera parte que tenía que tener en cuenta Josué es vivir de acuerdo a lo que establecido por Dios. Punto.
La segunda cosa era para alcanzar los propósitos de Dios. Escuche cómo dice el versículo 9. Mira que te mando que te esfuerces. Cosas que dependían, la primera parte del versículo 8 y versículo 9, dependían de su relación con Dios, que es lo que está escrito en la palabra. Lo importante en tu vida es esa relación con Dios que se mantenga constante, pegado a la fuente, como hemos venido enseñando en los devocionales, que corran esos ríos de agua viva por la presencia del Espíritu Santo en tu vida. Preocúpase por eso, una relación íntima con Dios. Y vas a prosperar. Pero la segunda parte tiene que ver con algo que Dios no podía hacer tampoco. Y por eso le dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas y no desmayes, como quien dice, vas a tener guerra. La vida de Josué, mire, me llama tanto la atención y cada vez que la leo me llama más la atención porque realmente Josué toda la vida fue peleando. Toda la vida. Y usted lee todo el capítulo de Josué que está escrito, inclusive como aparece también en la vida de Moisés. Al lado de Moisés siempre lo mandaba a la guerra, siempre estaba peleando. Habían tiempos de reposo y cuando ya tienen que asumir el mando del pueblo de Israel, todos los días peleando. Hay un pasaje más adelante donde él dice que enfrentó 31 reyes. Toda la vida. Y cuando termina ya y repartió la tierra, inclusive creo que en el versículo 14, 12 o 14, él dice, y Josué ya era avanzado de edad y todavía le faltaba conquistar muchos terrenos. Ay, me dice, Señor, ¿y cuándo descansa? Y nosotros decimos, ay, Señor, dame reposo hoy. Señor, hoy quiero desconectarse. No. Esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate. Y usted mire la vida de Josué, verá que él no dice la Biblia, y descansó Josué porque ya habían acabado todos los enemigos. No. Inclusive, él al último tiene una carga porque sabe que el pueblo no va a cumplir con el compromiso con Dios. Y es donde aparece el precioso versículo en el capítulo 24, versículo 14. Escogeos hoy a quién servir. Si a los dioses que sirvieron vuestros padres al otro lado del río, pero yo y mi casa, dice él, serviremos a Jehová. Decido. Y más adelante dice, bueno, partió Josué a la presencia del Señor. Pero algo que le recomienda a Dios, y vuelvo y reitero, y con esto quiero dejar en su corazón, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, que no temas ni no desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vaya. A veces hay cosas que nos dice la palabra, pero que nos corresponde solamente a nosotros. Mejor dicho, lo termino diciendo de esta manera. De ti depende que estés animado o estés desanimado. Si estás desanimado y comparamos con lo que empecé leyendo en segunda de Pedro, en lo que más adelante en el versículo 9, que no leí, o sí lo leímos pero no lo expliqué, versículo 9 y 10, 8, 9 y 10 de segunda de Pedro capítulo 1, él dice, si estas cosas están en vosotros, no os dejará estar ociosos, ni deprimidos, voy a contextualizar esa palabra, sino que siempre van a tener algo por hacer. Añadir a vuestra fe virtud, a virtud conocimiento, dominio propio, al dominio propio, paciencia, la paciencia, y siempre creciendo en el conocimiento del Señor. Pero tiene que nacer de nosotros, y tenemos toda la ayuda espiritual para seguir adelante en aquello que Dios nos encomendó. No hay, ya llegará el tiempo del reposo, del descanso. A veces dice, ay Señor, a veces me canso de predicar, Señor. Ay Señor, yo quisiera descansar. Y como que lo digo y enseguida dice, ya vendrá el tiempo del descanso, hijo. Por ahora, trabaja. Dale. Y a veces, Señor, ¿y yo qué les digo mañana, Señor? No te preocupes. Yo les hablaré. Bueno, Señor, si es así, excelente. Pero es importante. Y eso es lo que Dios no tiene solo para mí, sino para aquellos que esperan en Él. Así que, hermano, no te desanimes, adelante, esfuérzate, sigue adelante en aquello a lo cual Dios te ha llamado. Él tiene muchas cosas para darte. Amén. En Él está el poder. Y sobre todo estas dos recomendaciones que está haciendo, con las que les terminé aquí en Josué, revíselas, ponga en práctica lo que Dios te ha enseñado. Pero no te desanimes, pase lo que pase. Es una orden, no te desanimes, no te desanimes. Es una orden, no se aparte de tu boca este libro de la ley. Medita, piensa en ella, cómo la aplica en la situación que está viviendo. Y yo sé que la bendición viene de Dios. Amén. ¿Qué tal si oramos y le decimos, Padre, yo te doy gracias por estos momentos que
nos permite escuchar tu palabra y nos permite el poder disfrutar de tu palabra, de tu presencia, de estas palabras que nos alienta y nos fortalecen en medio de todas las cosas. Enséñanos a ser fieles, Padre, a soltar todas las cosas en tus manos, Señor, y estar dispuestos a que todo aquello que tú, Padre mío, tiene para nosotros. Yo sé que siempre tiene las cosas mejores, Padre, pues no dependemos de las circunstancias, ni del tiempo, ni de un gobierno, ni de una cultura, sino dependemos de una cultura del reino, Señor, de tu presencia, de tu amor. Enséñanos a caminar contigo, estar dispuestos para ti, Padre, alentarnos a otros, Señor, y a no permitir que el desánimo ni la dureza de corazón, ni embargue nuestro corazón, sino la disposición para estar contigo, Padre. Yo te alabo y te bendigo por todo lo que estás haciendo, lo que vas a hacer hoy, esta semana con nosotros, Señor. Permítanos, Señor, el fortalecernos en ti, Padre. Muchas gracias. Dejo en tus manos a tu pueblo. Sigue hablando, Señor, a sus corazones, Padre, y a sus vidas. Pues tú eres nuestro Dios en quien esperamos, Señor. Muchas gracias te damos, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, Señor, amén. Que Dios te bendiga, mi hermano y mi hermana, delante de Dios está contigo.